Bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra serie de webinars que hacemos ahora. Este seminario es un seminario teórico práctico que nos va a permitir acercarnos mucho más a todos nuestros clientes y distribuidores para garantizar el uso efectivo y eficiente de nuestros productos. Hoy estoy junto a Vladimir Granda, que es nuestro gerente técnico para Iberoamérica, quien llevará adelante la presentación. Van a encontrar la opción de hacer preguntas y respuestas abajo en la pantalla de ustedes. Por favor, cliquen ahí para hacer todas sus preguntas. Nosotros cada 10-15 minutos vamos a hacer un paro en la presentación para que Vladimir pueda responderle a todos. Bueno, los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, ahora sí, los dejo con Vladimir porque tenemos una hora hoy y tenemos otra hora la próxima semana y queremos aprovechar al máximo. Así que Vladimir, te cedo la palabra. Ok, gracias Daniel, buenos días con todos y gracias por la participación. La idea de en esta hora que vamos a compartir un poco la configuración del GCI Pro es entender un poco el tema de cómo es la asignación de salidas, qué particularidades se debe tener en cuenta en cuanto a las entradas, salidas y la asignación de los cabezales de riego. Bien, haciendo solamente, perdón, un recordatorio, cada uno ya puede tener su usuario y inclusive pueden tener este demo para que ustedes puedan compartir las personas que todavía no han hecho la adquisición de una unidad física y quieran hacer sus prácticas en cuanto a la configuración de las unidades. Les he puesto en la pantalla cuál es el usuario y el password para que ustedes puedan tener una experiencia más práctica en respecto al funcionamiento del GCI. Bien, a manera de introducción, vamos a hablar ahora en cuanto a asignación, configuración de salidas, entradas, y es importante mencionar para todos tener claro, se va a hablar mucho de lo que es la línea de riego, o en otros casos le conocemos como cabezal de riego, y también los centros de fertilizante. Cuando hablemos de centros de fertilizante, estamos hablando de las máquinas de fertilización, que va a venir con 4 canales o 4 ventures. Entonces, a esto le vamos a conocer como centro de fertilizante. Y una línea de riego se entenderá una línea independiente que va a tener su hidrómetro. Si nosotros vemos acá, el GCI Pro tiene la característica de que puede manejar 2 líneas de riego, es decir, como 2 cabezales o 2 casetas de riego independientes, donde ustedes puedan asignar cada uno de los componentes que va a controlar en cada ramal. Entonces, para tener claro nada más, en el momento de asignar salidas, cuando hablemos de línea 1 o línea 2, estamos hablando de cabezal 1 o cabezal 2. Bien, la idea de la configuración, nosotros vamos a sugerir lo siguiente. Cuando ya veamos la pantalla completa, vamos a entrar todo lo que es la configuración de generales del sistema, ¿sí? Para, si lo quieren ver, por ejemplo, ustedes en cuanto a cómo trabajar el tema de la asignación de salidas, es importante que en la configuración de cada una de las salidas del controlador, el controlador como tal tiene 25 salidas. Normalmente se lo conoce como 24 salidas, pero hay una salida que está asignada para lo que es bombas. Entonces, primero es importante en la primera pantalla, que es configuración general, ustedes tienen la opción de escoger cuando hacen la asignación de las válvulas, la unidad. Primero decidir si ustedes van a trabajar con un cabezal o 2 cabezales. Si ustedes ven en la parte de lo que es cabezales de riego, ustedes tienen la opción para escoger si van a trabajar con un cabezal o 2 cabezales o 2 líneas de riego. Luego tienen muchos de los parámetros que están asignados, ya viene por default. Es importante el uso horario, de acuerdo al lugar donde usted está instalada la unidad, escoger el uso horario por un tema de horas de inicio, ¿no? Para tener sincronizado con sus horas de inicio. Luego vienen las unidades de riego en las que ustedes van a trabajar, ya sea métrico o imperial, para poder trabajar
es mucho más familiar para nosotros trabajar en metros cúbicos, litros, pero para otras áreas, otros lugares están trabajando en lo que es galones, de acuerdo a la unidad, sistema métrico, ¿ok? La unidad de área, aquí ustedes pueden ver que pueden trabajar con metros cúbicos, o también puede ser con hectáreas. Todo esto es para, en el momento de asignar cada válvula o estación de riego, ustedes van a decidir qué área van a tener y normalmente van a poder trabajar en metros cúbicos, perdón, en metros cuadrados o lo que son hectáreas, ¿no? Dunas también son unidades que se puede trabajar en función del lugar donde estén trabajando. Algo importante acá es las entradas, ¿no? Miren, el controlador como tal tiene 4 entradas digitales, o sea, entradas on-off, es decir, que pueden ser utilizadas ya sea para medidores de agua, para una señal de inicio o paro, como un contador de fertilizantes, y como un sensor de lluvia que puede ser un sensor on-off. Todo esto es digital, para los que tienen claro, es decir, es un contacto seco, abierto o cerrado, no más. Pero tiene la particularidad de que tiene 3 entradas adicionales que pueden ser utilizadas como analógicas o como digitales. Estas entradas son híbridas, es decir, pueden ustedes configurar en el momento que ustedes escogen en las entradas, ustedes escogen si van a trabajar como analógicas o como digitales. Algo que tenemos que tener bien claro acá es de que no podemos escoger que la digital analógica 1 sea analógica y la digital analógica 2 sea digital o la digital analógica 3 sea analógica, ¿no? O todas son analógicas o todas son digitales, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, si hacemos un resumen hasta aquí, ustedes escogen trabajar todas estas 3 entradas analógicas híbridas, les deciden trabajar como digital, prácticamente tendrían la capacidad de 7 entradas digitales, ¿sí? Para que ustedes más o menos esas 7 entradas digitales ustedes las puedan distribuir. ¿Para qué van a usar? Para medidores de agua, entradas de condiciones, medidores de fertilizante, es decir, ese es el total al cual podríamos llegar. Adicionalmente, hablando de entradas, tenemos 2 entradas analógicas, aparte de estas, es decir, que si ustedes trabajan, asignan estas entradas digital analógicas como analógicas, y tienen las otras 2, tendrían capacidad máximo de 5 entradas analógicas, ¿ok? Estas 3 entradas, perdón, analógicas que vemos aquí, solo van a poder trabajar de 0 a 10 voltios, no de 4 a 20 miliamperios. Solo las entradas que son naturalmente analógicas, las 2 otras entradas, esas pueden trabajar de 4 a 20 miliamperios. Pero les vamos a ir mostrando eso, cómo es la configuración. Bien, esta manera rápida nomás, configuración temporada. Normalmente en muchos sectores en lugares escogen cuál es la temporada de riego. No aplicaría mucho esto para los sistemas donde están continuamente regando, pero debemos entender que estas unidades están hechas normalmente para diferentes aplicaciones en diferentes lugares, entonces se trata de incluir lo más importante de cada o cualquier particularidad de cada sector, el lugar donde trabajan, y una de ellas es el inicio de temporada, que normalmente las temporadas de riego inician en una fecha, ahí terminan en otra fecha, de donde luego viene todo el proceso de labores de campo, mantenimiento. Y lo que buscan acá es con esta opción es de que ustedes puedan definir el inicio de esa temporada y el fin, y cuánto es el presupuesto de los metros cúbicos que ustedes esperan tener en esa temporada de consumo de agua. Todo orientado a lo que es control de agua como tal, para ver si es que ustedes llegaron al 60, 70% del presupuesto de lo que es agua. Luego tenemos en esta misma pantalla, nosotros podemos ver, esto es más, estamos hablando del GSI Pro AC, pero normalmente tienen la opción cuando trabajan, para las personas que han tenido la experiencia de trabajar con GSI DC, tienen la opción para poder monitorear cómo es el nivel de alarma de la batería cuando está bajo, medio, o cuando la batería está por perder su capacidad, entonces pueden tener esa opción. Pero dentro de lo que es el AC no aplicaría porque prácticamente todos trabajamos con conexión AC. Esto es importante, las configuraciones de los sensores o entradas analógicas. Cuando hablamos de sensores estamos hablando
de las entradas analógicas y acá tenemos el ciclo de actualización del registro de sensores. Cuando ustedes vayan a ver en los registros, ustedes pueden configurar cada qué tiempo, cada cuántos minutos ustedes quieren tener el registro para que se vaya asentando. Tener en cuenta de que si ustedes ponen lo más corto posible, se va a llenar mucha información y cada unidad va a tener un espacio de memoria asignado de tal manera que se les va a llenar fácilmente la tabla de datos y no van a poder tener información acumulada en el sentido de ver en esa sola pantalla el registro de esos sensores. Entonces, normalmente si son sensores que su cambio no es, necesitan ver al segundo, una actualización de registro de sensores de 1 minuto, 5, 10 minutos, es más que suficiente para poder ir viendo los gráficos, la tendencia de cómo están la variación de los sensores. Esto es algo importante cuando dice recibo eventos de sensores. Normalmente en las pantallas, en la parte superior, ustedes ven un icono que dice S1, S2, S3. Eso indica los eventos de los sensores como están. Si ustedes no habilitan esta pestaña, en el momento que vuelvan a entrar a la pantalla, va a desaparecer ese S1, S2, S3, no lo van a poder ver. Entonces, normalmente a veces dicen se desapareció la lectura del sensor y es porque no está cliqueada o no está asignada esto para que puedan recibir los eventos de esto. El retardo de medición del sensor, normalmente todos, como para algunos conocen, tiene un tiempo de conversión de los conversores análogos digitales y depende mucho de los pasos, como se conoce dentro del conversor análogo digital. Necesitan tener un retardo, pero son retardos que es necesario colocarlos acá para poder tener sincronización con sensor. Pero estamos hablando de milisegundos, o sea que si ustedes trabajan con 10, 20, 30 milisegundos es imperceptible. De hecho, ustedes cuando quieran ponerlo menos de 10 no les va a dejar colocar porque es lo mínimo que necesita para poder tener esa sincronización de la lectura. ¿Ok? Luego tienen una parte en lo que es la configuración de macros. Esto es más para poder asignar grupos y poder hacer como un filtro, es decir, ustedes después quieren filtrar determinadas válvulas en base a contratistas o regiones. Acá se ha puesto como contratistas regiones, pero es simplemente para asignar y poder a futuro, vamos a ver probablemente en la segunda parte cómo se hace esos filtros como tal. Dentro de configuraciones del sistema, yo les mencionaría que lo importante acá es la ciclo de actualización de registro de sensores y habilitar esta pestaña para que ustedes puedan tener las lecturas en la parte superior de la pantalla. ¿Ok? Bien. Luego ya entrando a lo que es el cabezal de riego, que es la parte que es importante. Nosotros tenemos que configurar el cabezal de riego. Perdón que retroceda, estamos hablando de esto, ¿no? Vamos a configurar este cabezal de riego, lo que estamos mencionando. Aquí podemos ver 2 cabezales de riego. Entonces, ahora entramos ya a lo que es la configuración del cabezal y ustedes tienen la opción de escoger el cabezal de riego, ya sea 1 o aquí vamos a poner si es el cabezal número 2. De hecho, van a tener las 2 opciones, el cabezal 1 o cabezal 2. El nombre, normalmente para no confundirnos, le conocen como la tubería 1 o línea 1. ¿Sí? Y acá tenemos la configuración del cabezal de riego, ¿no? Si vamos a tener la opción, si nosotros podemos entrar un momento solamente para ver acá en la pantalla, para que ustedes lo vayan viendo acá en configuración de irrigación. ¿Sí? Vamos a ver. Bien. Si están viendo ahí la pantalla, ustedes vamos a ver el cabezal de riego, por ejemplo, que ustedes le pueden tener cabezal 1 o cabezal 2. O sea, si nosotros vamos a configurar el cabezal 1, vamos a tener aquí del cabezal 1 el nombre, que es la línea 1. Lo pueden poner cabezal 1 o como ustedes lo consideren apropiado. Y la configuración en automático. ¿Sí? También tienen ustedes las opciones para ponerla ya sea en pausa o siempre abierto. Para los que alguna vez se familiarizaron con las líneas de riego, cuando ustedes ponen en auto, la línea se va a activar en el momento de que cualquiera de las válvulas que están asignadas a esa línea, la línea se va a activar. Y una vez que la línea está activada,
todos los elementos que pertenecen a esa línea, que están configurados con esa línea, se van a activar también. O sea, en esto tenemos que tener claro las bombas o la válvula principal que le conoce. Luego tiene los factores, el factor de cuando queremos regar el 30, 40, 60% de lo programado en esa línea, en vez de estar cambiando por cada válvula, nosotros podemos trabajar con un factor de porcentaje, es decir, el 100% es lo que está programado, pero si acá coloco y digo voy a trabajar con el 80%, por decir, entonces todas las válvulas que están programadas o configuradas a esa línea se van a trabajar solo al 80% de la capacidad de lo programado. Luego tenemos las configuraciones de lo que son la estación maestra. La estación maestra se refiere prácticamente a la válvula principal. En muchos de los casos la conocemos como la bomba, ¿no? O sea, aquí ustedes pueden tener como la válvula maestra, pero la válvula maestra puede ser, de hecho es una salida que ustedes le pueden trabajar para poder operar una bomba. Es decir, la válvula maestra siempre se va a encender cuando está activada una línea y esta línea está programada para que riegue la válvula estación 1, 2 o 3. Es decir, cada vez que se va a activar un programa de riego, la válvula maestra se va a activar. Entonces, acá nosotros en estación maestra escogemos la salida 0. Tenemos la particularidad que para el cabezal 1, la estación maestra es la salida 0. O sea, es la que normalmente en la tarjeta se la ve como master valve o como salida principal. Entonces, ese es el número de salida que va a trabajar como la bomba sería en uno de los casos, o en los casos donde ustedes tengan presión estática, podría trabajar como una válvula maestra para abrir y cerrar el riego. Luego viene la configuración que es qué abrir primero y qué abrir segundo. ¿Por qué es esto? Esto normalmente se utiliza es para cuando se quiere evitar golpes de ariete, en el momento de que mucha gente dice, bueno, yo tengo el problema de que si abro la bomba y tardo en abrir la válvula luego, podría producirse un golpe de ariete. Eso es en caso de tener problemas de exceso de presión. Pero también puede pasar lo otro, ¿no? De que dice, mira, yo necesito presurizar la tubería al menos unos 5 o 10 segundos antes de que comience a abrir la primera válvula de la línea 1 del cabezal 1. Entonces, lo que quiere decir esto es que usted les da la opción, es decirle, bueno, ¿cuál cuando tenemos la válvula maestra o la bomba, cuál quiere que abra primero? ¿Sí? Si la válvula o la máster que le llaman o la estación. Estación se refiere a la válvula, ¿no? Si usted quiere. En este caso, hemos puesto, por ejemplo, abrir primero la máster, ¿sí? Y abrimos 5 segundos antes, o sea, la máster. Y yo, por supuesto, puedo subir o bajar este tiempo. Y luego dice, para cerrar, ¿qué cierro primero? Aquí dice, debe cerrar primero las válvulas del campo, ¿sí? Y después de 5 segundos se va a apagar la bomba. O sea, si hacemos caso, como está programado acá, por decir que si yo pongo acá 10 y acá pongo 10 también, ¿sí? Entonces tengo que, primero la bomba se va a prender, después de 10 segundos va a abrir la primera válvula de esa línea, la que está programada para regar, y cuando ya termine todo el riego, antes de apagar la bomba, lo que va a hacer es que cierra primero la válvula, ¿sí? Y luego de 10 segundos apaga la bomba. Si ustedes invierten el papel, si hacemos esto, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir primero la válvula, ¿sí? Después de 10 segundos prende la bomba y para cerrar, primero apaga la bomba y luego cierra la válvula. O sea, tener mucho cuidado en el momento de seleccionar eso, depende mucho de cómo esté el sistema hidráulico para ver si necesitan que se presurice o no se presurice. Bien, luego tenemos traslapar o retrasar las estaciones del programa. Traslapar significa que normalmente cuando ustedes tenemos una secuencia de riego, entonces está regando, digamos, la válvula 1, luego viene la válvula 2 o 3 y así sucesivamente. Entonces termina la válvula 1, ¿sí? Y para comenzar la válvula 2, usted le puede decir, ok, que haya un traslape, digamos, si usted le pone 5 segundos, significa que antes de terminar la válvula, 5 segundos antes de terminar, ya abre la otra válvula. ¿Para qué? Para evitar estas sobrepresiones que podrían producirse en el campo, para evitar que normalmente dicen, no, yo cierro la válvula, sobre todo cuando es apertura y cierre inmediato. En el momento que cierro la válvula, se me produce un exceso de presión hasta que se abra la otra válvula. Entonces,
estas opciones les permite a ustedes hacer ese traslape para evitar sobrepresiones. Pero también está el otro caso, que sucede mucho, que si ustedes, por ejemplo, hacen un traslape muy grande, resulta que durante 5, mucha gente dice, no, vamos a traslaparle 10, 30 segundos, ¿sí? Resulta que en ese traslape, si ustedes no tienen el sistema hidráulico presurizado y son válvulas hidráulicas, va a quedar despresurizado todo el sistema. Y resulta que las válvulas que tenían que cerrarse, al no tener presión suficiente, no se van a cerrar. Entonces el traslape se convierte mucho más allá de lo previsto, porque no es por el computador, sino es porque las válvulas hidráulicamente no tienen la presión suficiente para cerrarse las válvulas. En esos casos que se ha presentado mucho, tienen vuelta el delay. Significa que hay casos donde hablan turnos de riego, por decir, abren 10 o 15 válvulas. Hablo en el caso de tener varias válvulas. En este caso es de 24 salidas. Digamos que ustedes abren 2 o 3 dos válvulas, pero muy grandes, y necesitan que antes de abrir la otra se presurice el sistema para asegurar el cierre de esas válvulas. Entonces ahí se trabaja con el delay, es decir, se demora. Antes de abrir la otra válvula, se demora tantos segundos para que ustedes puedan producir la apertura de la siguiente válvula y de esa manera garantizar un cierre rápido del turno que está terminando de regar. Bien, luego tenemos todo lo que son los datos de ciclo de actualización del riego. ¿Sí? Mínimo está trabajando con 10 segundos y el intervalo de actualización. Esto es más para poder actualizar cada qué tiempo está actualizando todos los parámetros de riego dentro de lo que es la programación y la bajada de datos, ¿no? Entonces, más son ciclos de actualización. Si ustedes ven, esto no le pueden bajar más de 10 porque no podrían ustedes dejarle en 0 porque les traería problemas de conflicto en cuanto a sincronización de bajadas de datos. ¿Ok? Lo importante es trabajar acá en cuanto a la asignación de válvulas maestras. Y luego en la parte derecha tenemos todo lo que es sensor de lluvias. ¿Sí? Como ustedes ven, el sensor de condición, FS, son entradas digitales, ¿no? Cuando ustedes ven en el controlador, ustedes van a ver CS, FS, WS y también RS, que son las entradas digitales. Recuerdan que yo les decía que tiene 4 entradas digitales naturales, o sea, esas no se las puede cambiar. Esas se las puede utilizar para medidores de caudal, sensores de lluvia, medidores de fertilizante o entradas de condición. Son la naturaleza on-off. En este caso, ¿por qué les da solo estas dos opciones? Porque dentro de la configuración que yo hice como ejemplo, estoy usando para otras las otras entradas. Entonces, no me permite usar esas de allá. Pero digamos que si ustedes entran a una unidad que está completamente en 0, ustedes se les va a desplegar todas las opciones de las entradas que podrían escoger. Esta es una ventaja versus las versiones anteriores, porque las versiones anteriores ustedes tenían que conectar a esa entrada digital, el medidor, y si se quemaba esa entrada digital, ya no tenían opción de cambiarla a otra entrada, porque prácticamente estaba solo configurada para ese tipo de entrada. Hoy ustedes ya pueden escoger a qué entrada van a conectar, de tal manera que si llegasen a tener algún problema con esa entrada, podrían cambiarla. Ustedes dicen, no, yo quiero es que cuando cierre el contacto se active la condición de suspensión de lluvia. Y mucha gente dice, no, yo quiero es que normalmente cuando se abre el contacto se active la condición de lluvia. Entonces, a ustedes les da la opción de configurar si quieren trabajar con contacto normalmente abierto o contacto normalmente cerrado, que lo que básicamente se refiere a si quieren trabajar es cuando abre el contacto o cuando cierre el contacto, que se active la condición de suspensión de lluvia. La suspensión de lluvias básicamente es cuando ustedes trabajan en situaciones donde dice, bueno, si llovió, entonces está activada la lluvia, voy a suspender tantos días o un día, de tal manera que el riego va a quedar todo pausado. Acá tenemos la opción para permitir operación de programas simultáneos.
Recuerden ustedes de que tenemos dentro de las configuraciones del computador, tenemos cabezal A y cabezal B, pero dentro de cada cabezal tenemos varios programas de riego. O sea, de hecho, si ustedes van a programa de riego, van a ver que tienen por cada cabezal, tienen 8 programas de riego y en el cabezal tienen 8 programas también. Pero ustedes tienen la opción de permitir que se activen 2 programas simultáneos. Ahora, es natural, al tener 2 cabezales, es prácticamente indiscutible de que se tiene que estar activando un programa del cabezal A y otro programa del cabezal B. Pero tener mucho cuidado si ustedes habilitan tener 2 programas a la vez en un mismo cabezal. Si no tienen el mismo programa de fertilizante, prácticamente no se les va a activar como tal el riego de esos 2 programas a la vez. Entonces, lo lógico sería es que si ustedes tienen dos cabezales, ustedes trabajen al menos por cada cabezal con un programa de riego y no tratar de regar los 2. Pero, sin embargo, eso podría suceder en el caso de que, por ejemplo, tengan algún corte de energía y no calcularon las horas de riego y ustedes quieren evitar que se activen los 2 programas, porque al activarse los 2 programas podría traer un problema de despresurización. Entonces ustedes podrían optar por las condiciones si quieren que operen programas continuos o no. Luego es el programa de riego activo. Ustedes saben que en la unidad hay un programa local que lo pueden activar en el caso que tuviesen algún problema para poder acceder a través de la página web del servidor. Entonces ustedes tienen una opción para poder activar un programa local activo, es decir, que desde las teclas del controlador podrían operar. Y el habilitar fertilizador es normalmente cuando ustedes van a entrar a un programa de riego, ¿sí? Ustedes tienen, por ejemplo, el programa de riego y en el momento del programa de riego, ustedes tienen esta opción que dice fertilizante on o fertilizante off. Es decir, que ustedes pueden activar para poder trabajar con fertilizante o no fertilizante. Pero si ustedes dentro de configuración de irrigación, ustedes no habilitan el habilitador de fertilizante, lo que se refiere es, digamos que si yo hago esto y quito vamos a grabar acá por decir, yo quito este habilitador de fertilizante, ¿sí? Entonces, el momento de programar prácticamente en los programas de riego, ¿sí? Ustedes, la opción de poder fertilizar prácticamente no les va a aparecer, ¿sí ve? Entonces, prácticamente uno dice, se convierte solamente en un controlador de riego y ya no les hace preguntas como fertilizante on-off. Es porque no está habilitado el tema del fertilizante, ¿no? Del centro de fertilizante. Entonces, para eso es lo que se utiliza esta pestaña para poder ustedes habilitar. De tal manera que eso le hace a que al sistema normalmente dice, yo no trabajo con fertilizante, quitan esto y el momento de programar no les pide más parámetros para que eso no le confunda un poco al cliente. Vamos nosotros a dejar habilitado para poder explicar más detalladamente cómo trabaja eso. Bueno, luego tenemos todo lo que, algo interesante que maneja con el Galileo, perdón, con el GCI Pro, es que ustedes pueden también trabajar las condiciones, ¿no? Acá tenemos cancelar automáticamente, ¿sí? Cada 2 minutos ustedes pueden poner la secuencia, los tiempos en los cuales pueden cancelar automáticamente todo cuando tengan algún problema de riegos, todas esas cosas, puede cancelarse automáticamente el tema el tema de riego. Los días de riegos de válido, ustedes escogen qué días quieren que se ejecuten los riegos. Prácticamente estamos hablando de los días habilitados para poder regar. Como ustedes ven, las pestañas todas están puestas para que puedan regar de domingo a sábado. Y acá el tema de condiciones de operación, ¿no? Ustedes acá pueden escoger para que el cabezal 1 pueda entrar en pausa o activarse una línea. Acuérdense que cuando hablamos de activar una línea, en este caso el cabezal, lo que estamos prácticamente es controlando sobre la válvula principal. Es decir, la válvula principal siempre está atada o está unida a la línea de riego. Es decir, cuando yo digo, a alguien le puede salir, le puede sonar raro decir, ¿qué significa abrir el cabezal 1? ¿Qué significa abrir la línea de riego, por ejemplo? Entonces significa que la bomba principal se va a estar prendiendo. Entonces, una forma de controlar la apertura y cierre de la válvula, de la bomba,
o de la master valve, sería controlando la línea de riego, ya sea prendiendo y apagando. Acá ustedes tienen opciones para poder controlar hasta con 3 condiciones, ¿sí? Vamos a explicar a qué se refiere condiciones. Condiciones significa que bajo condiciones de que si un sensor está en tal valor, si una condición de entrada, si un filtro está activo, si una válvula está activo, entonces condicione para que esta línea se prenda o se apaga, ¿sí? Una línea más allá de poder abrir y cerrar no tiene, o pausar, no tiene otra aplicación como tal. Pero es importante que vean que todas las líneas de riego tienen la particularidad de poderse condicionar con otros parámetros de riego. Igual para borrar ustedes cuando ponen una condición, les muestra todas las condiciones disponibles, ¿no? El GSI Pro como tal tiene para programar hasta 20 condiciones como tal. Entonces a ustedes les dicen qué condición escogen. Entonces dice la condición 3. No dice nada más, solo dice que con la condición 3 la línea está operando. ¿Qué hace la condición 3? Eso vamos a ver en la configuración. Pero me adelanto, la configuración 3 puede tener la naturaleza de que inicie, que pause, que pare o que active mientras está en un horario, o si es que es un sensor, si es que es una válvula, si es un filtro. O sea, son varios tipos de condiciones. Lo que solamente está diciendo es que cuando la condición 3 está activa, entonces la línea 1 se va a activar si es que si es que es una condición de activación o de pausa, ¿no? Luego lo vemos ya cómo trabaja este tema de condiciones, solo que lo tengan en cuenta. Esto es lo que sería la configuración de la línea o del cabezal de riego. Acuérdense, estamos hablando de configurar esta línea de riego. O sea, hemos visto, le hemos asignado hasta ahora qué válvula principal, o sea, qué bomba, qué salida, y todo el tema de que si va a abrir las válvulas simultáneamente o cosas por el estilo. ¿Ok? Luego viene el caudalímetro o medidor de agua o hidrómetro, como lo querramos llamar. Vladimir, un segundo, ¿Sí? vamos a hacer un paro un segundo para recordarles a todos que si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo por intermedio del icono para que Vladimir pueda hacer un paro y responder. ¿Ok? O sea, si tienen preguntas, pónganlas y nosotros vamos a responder. Gracias. Puedes seguir, Vladimir. Ya, sí, Daniel, si ves alguna pregunta, la puedes, me puedes interrumpir nomás, ¿ya? Porque a veces me olvido de estar revisando la pantalla. ¿La puedes tú Listo. compartir ahí? No, ahora no hay. Tranquilo. Ok, bueno. En el caudalímetro o medidor de agua, igual. Ustedes tenemos acá, les va a llamar la atención, es que por cada línea ustedes van a tener asignado o la posibilidad de escoger un hidrómetro 1, un hidrómetro 2. Si bien es cierto, esto daría la idea como que ustedes van a poder conectar hasta 4 hidrómetros. Sí, en el sentido de que ustedes pueden usar diferentes entradas como tal. Es decir, que ustedes podrían tener, si vemos la configuración acá, ustedes podrían tener aquí en este cabezal, hablamos de un solo cabezal, hablamos de un solo centro de fertilizante, pero podrían tener un medidor de agua acá y otro medidor de agua acá para que poder tener una medición de agua de cada sector, ¿verdad? Acuérdense, eso sí, de que cada medidor va a ocupar una entrada. Entonces, si ustedes van a poner un medidor hacia la parte superior y parte izquierda, les va a consumir más entradas digitales. Y acuérdense que las disponibles máximas, si no usamos entradas analógicas híbridas, tendríamos 7 entradas digitales. Entonces, número de cabezal de riego, 1, y escogemos qué caudalímetro tiene. Vamos a trabajar con el caudalímetro 1, ¿sí? Y luego es qué entrada. Entonces, acá ustedes van a tener la opción de decir a qué entrada física. Esto se refiere WS, FS, si los que están familiarizados con las tarjetas del controlador del GSI Pro, en la tarjeta viene ya etiquetado WS, FS, que normalmente se mantiene las siglas porque antes era water sensor, sensor de agua, fertilizante sensor. Se ha mantenido esa nomenclatura porque está en la tarjeta como tal. Pero no significa de que ustedes vienen y dicen, aquí dice fertilizante sensor, entonces ahí tengo que conectar el sensor de fertilizante. No, depende a dónde esté adjudicada esa entrada. Así que por ahora no le veamos lo que F-sensor significa solo de fertilizante. Es una nomenclatura que dependiendo de cómo ustedes le seleccionen, va a estar adjudicada, que en este caso, imagínense, si yo vengo y pongo acá FS, significa que el medidor de agua
1, de la línea 1, digamos, si le vemos acá, este hidrómetro de la línea 1, si tomo en cuenta la de la izquierda, tiene que estar conectada a la entrada FS. Si le pongo WS, significa que este hidrómetro tiene que estar conectado físicamente a la entrada WS. ¿Ok? Y si no estuviera usando las otras líneas, se me va a aparecer aquí FS, SS, WS, o sea, todas las entradas digitales para que ustedes escojan dónde lo van a conectar físicamente. Luego viene el tipo de medidor de agua. Más que tipo, la traducción correcta sería el pulso del medidor de agua, ¿no? Porque se refiere, cuando ustedes adquieren un hidrómetro, viene, dice, este da un pulso cada 10 litros o cada litro, cada 100 litros o metro cúbico. Entonces, se refiere al tamaño del pulso del hidrómetro con el que ustedes han adquirido, ¿no? Es decir, este hidrómetro normalmente va a venir de acuerdo al fabricante o al proveedor, o como ustedes escogieron, si es de cada pulso cada 10 litros o cada litro o cada 100 litros. Tomar en cuenta de que acá ustedes tienen ya asignado los tamaños de pulsos, digamos, estándares como tal. El problema sería, por ejemplo, que si usted quiere, perdón, si usted quiere cambiar acá y dice, yo quiero poner cada 50 litros, entonces tendría ahí usted ese inconveniente de que tendría que ser un tamaño de pulso estandarizado. ¿Ok? Estos parámetros es configuración, por ejemplo, dice 20 minutos espera antes de alertar falla del caudal. ¿Qué significa? Ustedes normalmente a las válvulas les van a adjudicar qué caudal es el que se espera. Entonces, digamos que ustedes ya comienzan a regar, pero el hidrómetro no comienza a enviar pulsos. Entonces, lo que pasa es que antes de alertar 20 minutos, si en 20 minutos no ha registrado el caudal, es decir, no ha llegado pulsos, entonces les va a salir la alerta de falta de caudal. ¿Ok? Luego tiene habilitar detección de fugas. ¿Qué significa eso? Que el controlador no está regando, pero el hidrómetro está girando porque alguien abrió una válvula. Normalmente sucede que cuando trabajan con bombas no es tan crítico en el sentido que si se apaga la bomba, así abra una válvula, probablemente se vaya el agua que está en la tubería, pero cuando trabajan con presiones estáticas o tienen presión estática y hay una rotura de válvula o tubería, entonces el hidrómetro comienza a girar. Y en ese momento ustedes le dicen cuántos pulsos debe pasar. Es decir, si yo pongo acá 10 litros, significa que después de 50 litros que se me está yendo sin control, es decir, yo no he abierto ninguna válvula, ningún programa de riego se ha activado, pero pasaron 5 pulsos. Cada pulso es de 10 litros. Ahora, claro, imagínense si es un pulso cada metro cúbico, digamos que yo pongo cada metro cúbico, significa que después de 5 metros cúbicos que se me ha ido, me va a dar una alarma, ¿no? Igual que la otra configuración, normalmente yo puedo decir, no, esto es un problema que suele pasar, pero después solo he visto casos, ¿no? Hay gente que abre las válvulas en el campo, a veces para sacar agua, se lavan por ahí las manos, todo, y la vuelven a cerrar. Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Le vamos a hacer que se cancele automáticamente, ¿sí? La alerta, y le van a poner a ustedes, cada 10 minutos se puede resetear eso de los pulsos inesperados o los pulsos incontrolados. Eso es para, como decirles, se sale de alarma automáticamente y vuelve otra vez a entrar en alarma si es que se ha presentado esta condición. Si es que usted no le pone así, se va a quedar en alarma y hasta que usted venga y cancele la alarma y tenga conocimiento de lo que ha sucedido. Entonces, esto es básicamente en lo que es la configuración del caudalímetro del cabezal 1. Igual si usted pone del cabezal 2, miren, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Si yo al cabezal 2, por ejemplo, digo, no le asigno ninguna salida, ¿no? Y esto yo le grabo, por decir. Entonces, el momento que, vamos a esperar ahí que grabe. Okay, vamos a ver acá, seguramente lo tengo en otra salida. Porque está en otro cabezal. Ya, el momento que yo vengo acá en el número de cabezal 1, vamos a ver acá un momento. ¿Sí? Miren, ahí ya me aparece FS, WS, RS, porque yo ya dejé de usar la entrada digital. Es decir, el GCI Pro, una vez que se van asignando entradas, ya le va restringiendo para cuando usted escoja, solo le muestra las que están disponibles. Entonces, a medida que usted va usando, va viendo de que ya en las otras ya no le va a permitir usar esas entradas disponibles.
¿ok? Esto en lo cuanto sería caudalímetro. Luego tenemos, si avanzamos un poco más en lo que estamos en configuración. Siempre es bueno comenzar con el menú configuraciones. Comenzamos en esta parte general. ¿Qué es lo primerito que vamos a hacer? Yo les sugiero, cuando ustedes entren a configuraciones, ustedes asignar, si yo voy a saltar a configuraciones de estaciones o de válvulas, ¿sí? Es asignar qué válvulas pertenecen o qué estaciones pertenecen al cabezal A y qué válvulas pertenecen al cabezal B, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando ustedes, por ejemplo, dice estación 1 pertenece a la línea 1 o cabezal A, ¿no? No confundirse eso, porque como yo les decía, normalmente le llaman línea 1, cabezal de riego 1, main pipe 1, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice estación 1 pertenece al cabezal A, 2, A, ¿sí? Pero si ustedes ven acá, no aparece la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, porque normalmente esas salidas ya las he usado yo, en el caso mío, para inyectores de fertilizante. Pero lo que quería mencionarles es de que cuando ustedes recién ponen la unidad, ustedes lo primero que deberían hacer es decir, bueno, ¿qué salidas van para el cabezal A y qué salidas van para el cabezal B? En otras palabras, ustedes cuando hagan la asignación dicen, a ver, esta salida y estas salidas, todos van a la línea A. Y eso les va a permitir que el momento de cuando les pida a ustedes escoger las salidas para cada uno de los inyectores de fertilizante, si está usted en la línea 1, solo le va a mostrar las válvulas o las salidas que están asignadas a ese cabezal. Es decir, si yo voy a configurar el inyector de fertilizante de la línea 1, solo me van a asomar las que yo he asignado que pertenecen al cabezal 1 o al cabezal A. Y las que pertenecen al cabezal B, cuando yo vaya a configurar todo lo que son filtros de la línea 2 o del cabezal B o inyectores del cabezal B, solo me va a mostrar las que están disponibles para ese cabezal. Eso en el caso de que alguien, por ejemplo, diga, no, no me aparecen todas las salidas, es probablemente porque no le asignó a qué cabezal están adjudicadas esas salidas o esas estaciones. Con esa aclaración, entonces, estábamos en lo que es la configuración del riego. Vladimir, hace un pare. Tenés ahí abajo una pregunta en preguntas y respuestas y en el chat también. A ver, dice, podemos tener dos cabezales, esto no, de verdad, podemos tener dos cabezales con 2 caudalímetros por dos cabezales, es decir, en total serían 4 caudalímetros. ¿Se pueden leer? Sí, se pueden leer. Se pueden leer. Tener en cuenta, eso sí, de que cuando usted vaya a hacer la fertilización, o sea, usted va a poder tener cabezal hidrómetro 1 o como le llaman caudalímetro 1, caudalímetro 2 en la línea 1, caudalímetro 3, caudalímetro 4 en la línea 2. Correcto. El momento simplemente de ustedes configurar las válvulas, usted tiene que decir qué válvulas pertenecen al caudalímetro 1, caudalímetro 2. No hay problema. No hay problema. ¿Sí? Está puesto en esta condición, no hay ningún problema que usted pueda leer. Tomar en cuenta nada más que el momento de fertilizar, usted va a tener que decidir el programa de fertilizante, con qué caudalímetro se va a ejecutar el programa de fertilizante. ¿Sí? Porque usted, acuérdese que tiene un solo inyector de fertilizante, es decir, una sola máquina. Entonces, no puede decir que yo puedo regar voy a fertilizar con el hidrómetro 1 y con el hidrómetro 2, porque al final él solamente tiene que decir con qué hidrómetro uno a la vez, o sea, este o otro. ¿Sí lo puede medir? Sí. Por el momento de fertilizar, usted tiene que decir con qué hidrómetro va a trabajar. No lo va a poder activar los dos porque el centro no va a tener para poder perdón, no lo va a tener para poder asignar porque solamente puede tener un inyector por cada centro de fertilizante. Perdón, un medidor por cada centro de fertilizante. ¿Qué más tenía acá? Otra pregunta. Dice, buenos días, dice, ¿qué tiempo de traslape de las válvulas se recomienda cuando hay problema de sobrepresiones? Ya, esto es interesante. Mire, normalmente depende mucho de las condiciones hidráulicas con las que estén trabajando. Muchas de las veces, la mayoría de los proyectos tienen control de presión en la caseta en respecto a que tienen un variador de velocidad y que pueden controlar la presión constante. ¿A qué me refiero? Es decir, que normalmente cuando usted cierra las válvulas y usted tiene un control de presión, entonces el variador prácticamente va a bajar las revoluciones y va a mantener una presión constante.
o en el momento de que usted tiene una válvula de alivio, lo que va a ser el momento que cierra las válvulas, prácticamente se va a activar la válvula de alivio. La respuesta sería, ¿cuál es el tiempo de traslape? Yo lo que le recomiendo es de que cuando usted calcule el tiempo de traslape, usted vea que en el momento que está traslapándose la válvula, el caudal que marca en el hidrómetro no se dispare, digamos, al doble, digamos. Sino usted pueda ver que en el traslape, usted ve que la variación de caudal prácticamente sube un 20-30% del nominal esperado y vuelve otra vez a estabilizarse. Eso nos daría a nosotros la idea de que hay un caudal prácticamente constante. Acuérdense que los golpes de ariete o las sobreexpresiones se van a dar en función de la variación del caudal. Es decir, yo cierro las válvulas y se me produce un caudal casi cero. Con las bombas prendidas, prácticamente es un golpe que va a haber. Pero si yo veo que en el traslape la variación o la lectura del hidrómetro se mantiene casi constante dentro del rango previsto, entonces habré dicho de que ese traslape es más que suficiente. Si hablamos de válvulas, por ejemplo, de caudales, de tuberías promedio de 30, 40 metros cúbicos por hora, un traslape, si trabajan con cable, un traslape de 5 segundos es más que suficiente. Pero normalmente cuando trabajan ustedes, por ejemplo, con comando hidráulico, normalmente hay proyectos donde trabajan con comandos hidráulicos, donde la apertura y cierre de válvulas son mucho más lentos. ¿Por qué es mucho más lento? Porque normalmente depende de cómo está hecho el circuito de los comandos hidráulicos. Hay mucha gente que trabaja con presión, con aire en los comandos. Entonces, tomar muy en cuenta cuánto es el tiempo realmente que le toma encerrarse encerrarse o abrirse las válvulas como tal. Por eso es que normalmente para el caso, cuando ustedes tienen, por ejemplo, que el tiempo de cierre de las válvulas es muy lento, cuando trabajan con comandos hidráulicos, el traslape no se usa. Al contrario, se usa el delay. O sea, en vez de usar traslape, lo que se pone es una demora, decir, ok, espere, antes de abrir la siguiente válvula, por favor, espere 10, 20 segundos, 30, porque en 30 segundos, después de que el controlador ya ordenó apagar, sí, todavía la respuesta hidráulica es lenta y tengo que esperar 30 segundos para que se cierre la válvula. Una vez que se ha cerrado, que el caudal ha bajado, yo puedo abrir las otras. Porque si yo antes de esa demora, yo abro las válvulas, se me despresuriza todo el sistema y prácticamente me quedo sin poder presión en el campo y tengo otro tipo de problemas, conflictos ahí. Entonces, si hablamos de traslape, yo recomendaría no más allá de, si es con cable eléctrico, no más allá de 2, 10 segundos, es exagerado ese traslape. Más de eso no, porque tome en cuenta de que cuando usted va a hacer un traslape, lo crítico es a quién le asigna a usted esa cantidad de agua que está consumiendo en ese tiempo de traslape. ¿A la válvula que abrió o a la válvula que está cerrando? Porque al final es un traslape y usted tiene que asignar esa cantidad de agua que está regando, ¿sí? Y ahí viene la pregunta, ok, ¿a quién le asigno? Entonces, esto es solamente un transitorio, pero no exagerar en cuanto a decirle vamos a traslapar, no sé, 10 minutos, algo así, porque eso no les va a funcionar como tal. Traslape solamente es para el momento que está cerrando la válvula, ya está abriendo la otra, porque normalmente la válvula que va a abrir se tarda unos segundos más. Entonces, si se tarda la válvula en abrir por la condición que esté de las válvulas, es mejor adelantar unos segundos para que cuando ya cierre, ya la otra válvula está abriéndose. Pero un indicador, respondiendo y resumiendo, es que analice cuál es el caudal con el que se está comportando en el momento del traslape. Ok. Dice, si es con radio, me preguntan de Orestes, si es con radio. Sí, a ver, el radio, tener en cuenta de que en el GSI nosotros trabajamos solamente con unidades de una vía. Es decir, las unidades que ustedes tienen en el campo son unidades de una sola vía, es decir, que ustedes solamente pueden abrir o cerrar válvulas. No trabaja con sistema de doble vía el GSI. Es decir, el GSI no puede usted medir con radio, a no ser que usted haga una interfaz independiente de esto, donde usted pueda que sí hay, por supuesto, o sea, que usted simplemente traduce en un contacto cerrado abierto y un receptor a la entrada, pero tiene que tenerlo a la entrada del GSI para que eso le pueda conectar y abrir
conectar y abrir, pero usted tendría que conectar el interfase para traer la señal del... Yo entiendo que el medidor de agua va a estar a distancia y usted quiere eso medirlo. Sí lo puede medir, pero tiene que poner un transmisor para poder llevar la señal on-off hacia la entrada del GSI. El GSI va a medir es lo que está conectado en la entrada físicamente eso. Pero en el campo no, si usted trabaja con RTU de radio, esas RTU de radio son solo de una vía, es decir, solo abre y cierra válvulas. Bien, seguimos para la parte de la... ¿Hay otra más? Ah, ok, no, ahí estamos. Bien, entonces, esto estábamos en caudalímetros y la configuración de los hidrómetros, ¿sí? Bien, vamos a la parte de fertilización. Parte de fertilización, otra vez para tenerlo claro, vamos a hablar del centro de fertilizante. Este es el centro de fertilizante, el Fertijet. Se llama centro de fertilizante, así lo conocemos dentro de la nomenclatura del GSI, pero cuando hablamos de centro de fertilizante es cómo configurar esta máquina, esta unidad dentro del GSI. Recuerden que el GSI como tal puede trabajar con dos centros de fertilizante, ¿sí? Es decir, dos grupos, llámese estos centros, llámese grupos de Venturis y como lo conozcan en diferentes lugares. A eso vamos a configurar. Bien, centro de fertilizante o máquina de fertilizante o booster como quiera. Entonces, ustedes tienen centro 1 o centro 2. O sea, tenemos para dos centros. El centro 1 está atado o unido a la línea 1, ¿sí? Por default, usted ya sabe que el centro 1 es la línea 1 y el centro 2 es la línea 2. O sea, o el cabezal 1, el centro 1, o cabezal 2, el centro 2, o el cabezal B, ¿ok? Bueno, el nombre le pueden poner el centro, o Fertijet, lo que sea. Y aquí dice salida principal del FERT. ¿A qué se refiere la salida principal? A la bomba booster, ¿sí? Eso no significa que si ustedes no tienen una máquina de Fertijet no van a poder configurar, no, porque normalmente en muchas zonas tienen su propia bomba con booster y simplemente lo que hacen es conectar esa bomba con booster a la unidad del GSI. Entonces, cuando hablamos de salida principal, estamos hablando de a dónde queremos conectar, a qué salida queremos conectar la bomba booster de los Venturis, ¿no? Acá le dicen salida principal de fertilizante, pero probablemente para una mejor traducción, no siempre en todos los sectores usan, en todos los lugares usan la misma traducción, entonces se usa un nombre general más bien, pero yo creo que para todos nosotros es muy familiar cuando hablamos de la bomba booster, o sea, la bomba que impulsa los Venturis, esa es la salida principal. Entonces aquí ustedes escogen qué salida. Miren, por ejemplo, lo que yo les decía, le permite escoger salida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no aparecen. Tampoco aparece 11, 12. ¿Por qué? Porque esas salidas, cuando nosotros hicimos la configuración, ¿sí? ¿Recuerdan? Para irlos familiarizando. Cuando hicimos la configuración de las válvulas, yo le dije que desde la 11, la 12, 13, 14 pertenecen al cabezal B. Entonces, el momento de que yo voy a configurar la unidad de fertilizante, por eso era importante asignar a qué cabezales van a trabajar, el momento ya solo me muestra de las salidas disponibles para yo escoger. Entonces, por ejemplo, acá yo he escogido la salida 10. Entonces, esta es una ventaja también, como les decía, porque en el pasado, en las unidades de versiones GSI básicas, ustedes tenían asignada una salida fija para el inyector de fertilizante. Normalmente cuando eran un solo inyector. Se quemaba esa salida y estábamos en conflictos porque al final no podía usted reasignarla. Entonces, esta es una de las ventajas del GSI Pro, de que usted pueda reasignar una salida si es que llegase a tener algún problema que esa salida se quemó. ¿Ok? Bien, estamos ahí con la salida booster principal. Y acá es algo interesante. Esto justamente conversábamos, tal vez aquí falta un poquito en la traducción, el entendimiento, pero les explico de qué se refiere. El método de automatización de la fertilización. Esto se conoce como modulación de ancho de pulso. ¿Qué significa esto? Normalmente está orientado esto para el control del SIPH, ¿sí? Cuando nosotros vamos a trabajar con control de SIPH, ¿sí? Nosotros los Venturis van a dar pulsos, o sea, pulsos de inyección de fertilizante, porque lo que él trata de mantener es una electroconductividad y un pH
estable en la solución final de riego. Yo sé que la mayoría hoy por hoy están trabajando en cuanto a cantidades. Dice, bueno, yo quiero inyectar 10.000 litros o 6.000 litros o 5.000 litros, 100, como sea las características. Cualquiera que sea la inyección que ustedes están trabajando, todo esto se traduce dentro de lo que ya son parámetros de nutrición, a que usted está trabajando indirectamente con una relación de inyección. Para muchos es todavía complicado entender cuál es la relación de inyección, pero básicamente sea el modo con el que trabajen, por tiempo, por cantidad, fragmentado, sea la forma que trabajen, usted indirectamente está trabajando con una relación de inyección. Entonces, cuando ya se trabaja con relación de inyección, me refiero a cuántos litros de solución de fertilizante, o sea, yo quiero saber es cuántos litros de solución de este tanque por cada metro cúbico que se va al campo, yo estoy inyectando. Entonces, mucha gente dice, no, yo lo que hago es, a esta válvula le voy a mandar 10.000 litros. Sí, pero ustedes recuerden que para poder enviar esos 10.000 litros, ustedes usan como medio de transporte el agua que va a regar. Entonces, usted tiene que tener bien claro es por cada metro cúbico que está yendo al campo, cuántos litros de esos 10.000 litros usted tiene que inyectar. Por eso es de que se hace mucho énfasis en que la forma óptima de poder inyectar es trabajar con relaciones de inyección, es decir, definir cuántos litros por metro cúbico. En otras palabras, si usted tiene todavía la decisión de decir, bueno, yo quiero trabajar 10.000 litros, usted pregunte, si yo voy a poner 10.000 litros o 6.000 o 5.000 litros, ¿en qué cantidad de agua yo voy a mandar eso? El momento que usted hace esa división de los litros para los metros cúbicos, usted tiene la relación de inyección. ¿Y por qué es importante la relación de inyección? Porque en base a eso usted puede determinar si el Venturi que a usted le vendieron, es decir, la capacidad del inyector de fertilizante de cada canal, está dentro del rango que usted le permite llegar con esa fertilización. Porque ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que usted pone una cantidad de fertilizante, pero le comienza a sobrar fertilizante. Usted dice, no se va. Y mucha gente lo que hace es, bueno, no es problema, si no se va, tenle mucho más tiempo prendida la válvula hasta que se acabe el fertilizante. Ahí entramos en un problema ya de ineficiencia, porque lo que usted está haciendo es lavando el fertilizante, porque usted sobrepasó la capacidad digamos, de campo de riego del suelo, y prácticamente lo que está haciendo es simplemente abriendo más para que se acabe el fertilizante, pero ya no estamos entrando en un proceso de fertilización o de nutrición que se conoce como ahora. Entonces, volviendo al tema, porque les quería explicar esto, cuando se trabaja con relación de inyección, la máquina prende y apaga las válvulas de inyección, pero prende duraciones de 1 o 2 segundos, y lo que va haciendo es un tren de pulsos, o sea, va aprendiendo a apagar, va aprendiendo. Entonces, ahí viene una técnica de control que se dice es, yo quiero poner por cada metro cúbico, digamos, 10 litros por metro cúbico. Bien, la máquina dice 10 litros por metro cúbico yo voy a inyectar. Luego nosotros vamos a definir cuál es el Venturi y todo eso. Y la máquina le pregunta es, ok, yo voy a dar pulsos, digamos, de 1 segundo o 2 segundos, o 3 segundos, lo que sea. Y ahí viene la metodología, dices, ¿qué es mejor? Que yo dé los pulsos de 3 segundos y entre pulso y pulso yo cambio el tiempo de acuerdo a la inyección de fertilizante. Por ejemplo, si yo quiero mandar más fertilizante, ¿qué es mejor? Tener un pulso constante, es decir, yo doy un pulso de 3 segundos y espero 10 segundos, doy 3 segundos y espero 10 segundos. Si quiero más fertilizante, ¿qué hago? Prendo 3 segundos y espero solo 6 segundos y doy 3 segundos y espero 6 segundos. Es decir, modifico el tiempo de espera entre pulso y pulso de fertilizante. Pulso no se refiere aquí al pulso del fertímetro, no se refiere al pulso del inyector de fertilizante, se refiere al pulso de encendido de la válvula de inyección de fertilizante. Como les digo, esto es para hacer ya inyecciones muy precisas en cuanto a lo que es el control de CIPH. Entonces, cuando hablamos el método de fertilizar, le pregunto a usted, ¿usted quiere trabajar es cambiando la duración del pulso de fertilizante, o sea, el encendido de la válvula de inyección, o usted quiere trabajar es cambiando el tiempo de espera entre pulso y pulso de fertilizante? Si usted me pregunta qué es mejor o qué se recomienda, la recomendación es que usted trabaje cambiando la duración del pulso de riego, o sea, de la duración de encendido. Eso es lo que se conoce como modulación de ancho de pulso. Acá tal vez nos falta mostrar
ese algoritmo de control que tiene, que es uno de los mejores en cuanto a modulación de ancho de pulso. ¿Por qué les digo que es mejor mantener el tiempo de espera? Usted va a ver la máquina y va a ver que prende y apaga cada cierto tiempo. Pero cada vez que prende, la duración puede ser más o menos dependiendo de cómo esté el objetivo, ya sea hablando esto de electroconductividad. Eso les permite a ustedes tener una mejor mezcla antes de entrar a la tubería, porque normalmente si usted hace modificación en cuanto a la espera entre pulso y pulso, puede ser que dé un pulso y se demore, no sé, 20 segundos en dar un pulso, usted prácticamente está yendo el agua en ese tiempo sin fertilizante. Claro, mucha gente dice, no, pero eso en el campo ya se va a mezclar. No es tan cierto. Normalmente eso lo que traduce es de que en los perfiles de los suelos, ustedes a diferente profundidad van a tener diferentes electroconductividades, porque la idea es de la fertilización es de que vaya toda la solución mezclada, pero no con picos, es decir, no que los primeros 5 metros cúbicos, que es lo que sí sucede cuando ustedes hacen inyección por cantidades. Ustedes mandan toda la cantidad de fertilizante en los primeros metros cúbicos y resulta que esos metros cúbicos van con una electroconductividad muy alta. Y resulta que el momento de depositar en el riego, en el campo, normalmente esto puede ser de que se va formando estratos, digamos, como sea la conductividad hidráulica del suelo, ustedes van a comenzar a ver que diferentes profundidades tienen diferente electroconductividad. ¿Qué es lo que cambia? Al final me va alguien a decir, pero mira, al final yo estoy dando lo que me dijo el asesor, o sea, me dijo que ponga tantos kilogramos por hectárea y eso es lo que estoy dando. Sí, el problema es cómo lo distribuyo y lo que esto repercute es en la asimilación del fertilizante. O sea, me estoy adelantando un poco hacia dónde se está trabajando el tema de nutrición, pero lo que se está trabajando es que usted aplique la misma cantidad de fertilizante, pero mejore la asimilación del fertilizante por parte de su cultivo. Bueno, me desvío un poquito, esto es para explicar por qué es esta metodología de control, es más orientada al control de CIPH. Luego está las opciones, ¿no? Que son más entendibles, de tener el principal. ¿Qué significa el principal? Bueno, es la válvula, la bomba, ¿no? Aquí dice detener el principal, pero se refiere a que si no hay fertilizante, si quiere apagar la bomba. O sea, en otras palabras es, si no hay fertilizante, si no registró medidal, apáguese la bomba. Eso es lo que se refiere al principal. Detener la fertilización, si falla la bomba de fertilizante, sí. O sea, deja de fertilizar. ¿Cuándo falla una bomba de fertilizante? Cuando no registra fertilizante. Es decir, si usted no tiene medidor de fertilizante, usted no va a poder identificar si falló la inyección de fertilizante. Esto está orientado a que usted tiene una retroalimentación del medidor sabiendo si está pasando o no fertilizante. Habilitar el auto reset, lo que estábamos hablando en la otra, es de que después de un cierto tiempo él puede quitarse esa falla para intentar, porque probablemente fue un problema de que se tapó el filtro y una vez que se tapó el filtro lo lavaron todo y él puede volver a intentar a fertilizar y si el problema ha sido superado, pues sigue continuando regando, ¿no? Mire, esto justamente la persona que me preguntaba sobre el traslape dice, bloquear cambios automáticos durante la superposición de programas. ¿Qué superposición de programas? Traslape, ¿no? Tal vez la traducción no usamos la misma terminología y puede confundir, pero acá se refiere es que cuando usted hay un traslape, ¿qué va a pasar cuando hay un traslape? El caudal va a aumentar, ¿no es cierto? Normalmente cuando va a cambiar, cuando va a aumentar el caudal, la electroconductividad, si el inyector no está sincronizado con el caudal, la electroconductividad va a bajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los controladores, de lo cual nosotros nos diferenciamos? Es de que cuando aumenta el caudal, como el agua pasa más rápido, el inyector no se sincroniza, o sea, no aumenta su velocidad, la electroconductividad, o sea, la electroconductividad de la solución se baja y el controlador toma una decisión errónea. El de nosotros, gracias a Dios, todavía no, pero toman una decisión errónea en cambiar la relación de inyección. Le dicen, no, se bajó la electroconductividad. Entonces, en ese tiempo de traslape, yo aumento la relación de inyección, lo cual es un error, porque si usted tiene la misma cantidad de fertilizante, o sea, concentrada, y el mismo tipo de agua, lo que usted debe aumentar es la velocidad de inyección, pero no cambiar la relación de inyección. Entonces, aquí le dice es, durante la superposición o el traslape de programas, que sabemos que va a haber una variación de caudal, hasta tomando en cuenta el tiempo de inflado, todo eso de las válvulas, le dice bloquear cambios automáticos, es decir, en ese periodo no me va a modificar la relación porque sabemos que se debe a un problema de variación de caudal. Este es para darle una precisión mucho más rápida.
dice, veo una pregunta que dice, ¿la bomba de fertilizante o la del equipo? Cuando hablo principal acá en esta pantalla, hablo de la bomba de fertilizante, la bomba booster, la bomba que viene, la que está impulsando a los Venturi de fertilizante. ¿Ok? En esta pantalla, ¿no? Cuando hablaba en la configuración de la línea de riego, para la persona que me preguntaba, por ejemplo, cuando estoy hablando de irrigación, ¿sí? Y hablo de línea de riego, cuando hablo aquí máster, ahí me refiero a la bomba de riego, a la bomba que impulsa toda la presión para la tubería, filtros, todo eso. Pero cuando hablo de acá, estoy ya en fertilización y estamos hablando de la principal, estamos hablando de la bomba de fertilizante, la bomba booster. No confundirse, muchas veces que le llaman bomba de fertilizante al Venturi, no, aquí estamos hablando de esta bomba, la que viene aquí, la que está impulsando hacia los Venturis. ¿Ok? Bien, luego viene el tema de la fertilización según el caudal promedio. Miren, la fertilización hoy en día, como yo les mencionaba, tiene que estar sincronizada con el caudal. Por eso, una fertilización de precisión no se justifica si no hay una medición de caudal, ¿sí? Y más que la cantidad de agua es el caudal, porque lo que hace la diferencia de la fertilización homogénea es de que usted sincroniza la inyección del Venturi con la velocidad del agua. Entonces, por eso es importante que en estas nuevas generaciones de controladores, inclusive las nuevas generaciones, los medidores de agua ya no son con pulsos, sino son analógicos, es decir, transmiten a usted la velocidad del agua. O sea, para fertilizar, lo mejor es saber cuál es la velocidad del agua para que la máquina se sincronice con la velocidad. Entonces, si usted le pone una relación de inyección, digamos, de 10 litros por metro cúbico, él lo que hace es sincronizar la velocidad del agua con la velocidad de inyección del Venturi, ¿sí? Entonces, eso es lo que él pregunta aquí, dice, ¿usted quiere que la fertirrigación sea según el caudal promedio del agua o según el caudal real? ¿Qué es el caudal promedio? Es decir, si yo vengo regando 50, después de 10 minutos sube a 80, después de 20, entonces lo que dice es, bueno, como tiene tanta variación, ¿sí? Yo lo que voy a trabajar es con un promedio para evitar oscilaciones como tal. ¿Qué es lo más preciso? Lo más preciso es trabajar con el caudal real, o sea, pero tomen en cuenta, si el caudal real varía porque en el sistema hidráulico ustedes tienen mucha variación en cuanto al tamaño de lotes o no son goteros autocompensados y la variación oscila mucho y como oscila la presión o son microaspersores, entonces el caudal también oscila, entonces se produce un ciclo de oscilaciones muy grandes de caudal. Y entonces ahí dice, bueno, para evitar esas oscilaciones yo voy a trabajar con un caudal promedio y en base a eso voy a hacer una inyección para tener más estable. Pero realmente si queremos tener una sincronización perfecta, lo ideal sería trabajar con el caudal real que está pasando en ese momento. ¿Ok? Tiempo de retardo antes de inicio de fertilización. Muchas veces cuando ustedes presurizan el sistema, la máquina como tal trae un presostato, de tal manera que si la presión en el sistema no llega a superar, la mayoría de las máquinas vienen seteado casi a 2 atmósferas, 2 punto algo. ¿Por qué la presión? Porque imagínense, muchas veces no traen los presostatos y la máquina se prende cuando todavía no hay presión en la tubería, entonces la bomba entra en un proceso de cavitación y lo primero que se les va a volar son los sellos y los impulsores. Entonces normalmente dicen, no, ¿sabes qué? Estas bombas son malas, dice, no funcionan. Yo he trabajado con muchas bombas, pero a las bombas que así sean buenas o de últimas, si no están dentro de las características para que no cavite, que es otro tema de conversación, no regulan la válvula sostenedora, todo eso, entran solo en un proceso de cavitación y las bombas pasan todo el tiempo destruyéndose. Entonces, el tiempo que le ponen acá es para tomar en cuenta que antes de iniciar la fertilización espere unos segundos, en el sentido de que ustedes dicen más o menos tarda tantos segundos en presurizarse. Si el sistema, hay otros que utilizan un artificio como que dices, mira, yo antes de prender el riego prendo una válvula, no sé, 5 o 10 minutos, una válvula que no existe en el campo, uso esa salida y hago que todo el sistema se presurice y luego que está presurizado arranco el riego. Pero básicamente este retardo es justamente para evitar que a veces dice ya tiene que fertilizar, pero como no hay presión, la bomba está apagada, entonces todo ese tiempo
le va a salir de que no hay fertilizante, pero no es porque está fallando los medidores de fertilizante. Está fallando, no registra fertilizante y le va a entrar en alarma. Es porque no hay la presión suficiente para que la máquina se presurice y pueda trabajar. Bien, el retardo de alerta de 6 pH y el retardo de tener irrigación de 6 pH. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando usted tiene un objetivo de 6 pH, usted dice, bueno, yo quiero un objetivo de, digamos, 1.5 milimoles. ¿Qué sucede? Que hasta que el sistema se llegue a relación, porque no sabemos si le puso la relación ideal y él tiene que hacer un ajuste, y él lo que dice es, bueno, si en 120 segundos no llego al rango de regulación que me pide, entonces voy a dar una alerta. Y si digamos, si le pongo en 130, o sea, un tiempo mayor, no llegó finalmente al objetivo de 6 pH, yo paro el riego y doy una alarma. Entonces, eso es para evitar, porque muchas veces le ponen esto, por ejemplo, en 0. Vamos a ver, por ejemplo, acá para ponerle el mínimo. Y resulta que arranca la máquina a fertilizar y recién está comenzando a regular y ya se le acabó el tiempo, le sale alarma. Entonces, no le da el tiempo para que el sistema se regule, porque no sabemos realmente si cambiaron la relación de inyección o si cambiaron la concentración de la solución de fertilizante. Esto es para la toma de las lecturas de sensor y de pH. Hay un tiempo para tomar la medición y un tiempo para hacer el cambio de los ajustes de los parámetros de inyección. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está puesto este tiempo? Porque normalmente cuando usted inyecta el fertilizante, usted toma una muestra e ingresa a la máquina de fertilizante para saber cómo está la solución. Eso tarda un tiempo. Es decir, lo ideal sería, por ejemplo, que si yo inyecto fertilizante a la tubería e inmediatamente ya está en los electrodos la lectura de 6 pH. ¿Cómo se puede lograr eso? Cuando ustedes inyectan los electrodos, perdón, no inyectan, cuando ustedes insertan los electrodos en la misma tubería, ¿sí? Es una ventaja. Es decir, cuando ustedes insertan los electrodos dentro de la misma tubería, ustedes les permite trabajar con estos tiempos más cortos y la máquina reacciona inmediatamente. Pero, ¿qué significa insertar en la tubería? Que usted tiene que trabajar normalmente probablemente con electrodos de más alta presión, de acuerdo a la presión que hay en la tubería, y eso también implica un costo adicional. Normalmente cuando trabajamos con vaso en derivación, lo que hacemos es tomamos de la tubería, ¿sí?, una muestra del agua que está yendo al campo y basa eso al vaso y luego del vaso sale y entra. Eso toma un tiempo en la mezclada, ¿no? Entre que ingresa y sale toma un tiempo. Entonces, para eso es el tiempo. Imagínense, si nosotros le ponemos un segundo, resulta que el fertilizante todavía ni siquiera llega a los electrodos a mezclarse y nosotros ya estamos tomando una decisión anticipada sobre una lectura que no es real. Entonces, eso es lo que se produce como una inestabilidad en cuanto al control de CPH. Como les digo, todo esto es cuando ya se trabaja con control de CPH. Cuando se trabaja todavía con una forma proporcional, todo lo que estamos viendo no tiene aplicación. O sea, es lo básico, ¿no? Vladimir, se nos Sí. acabó el tiempo por hoy, así que ¿Sí? sí, tienes ahí algunas preguntas en el Sí, icono dice qué tipo de, bueno, cuando hay problema de presión es justamente lo que les habíamos conversado, los tiempos de traslape van en función de cómo está el tiempo de apertura y cierre de válvula. Dice, ¿el GSI Pro puede hacer funcionar 2 equipos de riego con tableros y bombas separadas? Sí, lo que nosotros conocemos como cabezales de riego, sí, es totalmente independiente. Cuando nosotros hablamos línea 1, línea 2, es totalmente independiente. Los puede controlar de forma totalmente independiente. Sí entiendo que se refiere a cada equipo de riego y tiene razón porque hay algunas zonas donde a estas zonas, perdón, a este cabezal le llaman zona 1 o equipo de riego 1 y este se llama equipo de riego 2. Entonces, ¿puede controlar los dos? Sí, puede controlar. Tome en cuenta nada más la disponibilidad de salidas disponibles nada más, ¿no? ¿Qué más teníamos? Dice, las variables a tener en cuenta para definir la fertilización serían Venturi y bombas, nada más porque nosotros estamos limitados en colocar más fertilizantes en menos tiempos, pero estoy limitado por Venturi y bombas, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo está limitado usted? Es normalmente cuando usted trabaja el caudal. Por ejemplo, si usted dice, yo tengo que inyectar en un turno de riego de 300 metros cúbicos por hora, mi turno de riego es 300 metros cúbicos por hora, o 400 o 500, dependiendo. Usted inmediatamente tiene que decir a qué relación de inyección va a trabajar. Yo le puedo decir que si son fertilizantes minerales,
de acuerdo a las últimas disponibilidad de productos en el mercado, solubilidad de productos, compatibilidad, al trabajar con 3 tanques, por ejemplo, a usted le permite concentrar mucho más las soluciones por cada canal, por cada Venturi. Pero una relación de inyección óptima está alrededor de 5 litros por metro cúbico. Es decir, que si su caudal es, por ejemplo, 300 metros cúbicos por hora, usted necesita mínimo, ¿cómo se hace el cálculo? Se hace 5 por 300, o sea, sería 1500 y eso se divide, ahí viene el primer error porque dice, no, si son 300 metros cúbicos, yo multiplico por 5, son 1500. 1500 para trabajar todo el tiempo abiertas las válvulas, pero normalmente las válvulas de inyección trabajan con un ciclo. Entonces, usted está hablando que para 300 metros cúbicos por hora, usted necesita por cada canal alrededor de canales de 2500 litros hora para trabajar a una relación promedio de 5 litros por metro cúbico. Ahora, si usted dice, no, yo voy a trabajar a una relación de 2 litros por metro cúbico, entonces ya va bajando la capacidad de inyección de los canales. Entonces es importante, como yo les decía, es definir la relación de inyección. Es fundamental ahora en fertilización y en nutrición que ustedes definan la relación de inyección para saber si su limitante viene por el tema de la capacidad de la bomba booster y de los Venturis que están colocados. Es correcto, o sea, es importantísimo definir el tamaño de los Venturis, porque normalmente a veces dicen, no, póngale un Venturi ahí de 1000 litros hora. No, o sea, el de 1000 litros hora le puede servir a lo mejor para un caudal de 100 metros cúbicos, pero para caudales de 200, 300, si sería el caso de ustedes, ya no les va a ser suficiente esa capacidad. Dice, se puede colocar un sensor para medir conductividad y que lo lea el equipo Galcon. Y si se puede, ¿cómo? Claro, el sensor nos faltó tiempo, pero me adelanto nada más a decir que, por ejemplo, íbamos a ver justamente la parte de la medición de la electroconductividad. Cuando usted tiene aquí en las configuraciones, usted tiene entradas analógicas. Entonces, usted en la entrada analógica, usted puede conectar cualquier sensor. Por ejemplo, usted tiene la entrada 1 y 2, usted puede conectar sensores de 420 miliamperios y usted le define. Entonces, usted puede decir, un sensor de electroconductividad, de temperatura, de radiación, cualquier sensor analógico. Solamente me adelanto, la entrada 1 y 2, de la analógica 1 y analógica 2, pueden trabajar como sensores en miliamperios o en voltios. O sea, usted los puede setear en la tarjeta. Dice, yo voy a trabajar de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10. Pero de la entrada analógica, la 3, 4, 5, todos pueden trabajar solamente de 0 a 10 voltios. O sea, es el tipo de transmisor. Pero sí, por supuesto, puede conectar cualquier sensor de electroconductividad, siempre que sea un sensor de transmisor de 4 a 20 miliamperios. ¿Qué más dice? Puede poner el link para hacer la simulación, claro. El link para hacer la simulación es este de aquí. ¿Sí? gci.galcom-mediosmart.com. El username pueden usar GCI-demo y el password es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué más tenemos? Dice, ¿qué diferencia existe entre inyectar por metros cúbicos versus fraccionado? Por metros cúbicos, cuando usted tiene la cantidad, simplemente va a cumplir la cantidad que usted le ha programado. Cuando tal vez usted se refiere a litros por metro cúbico versus fraccionado, porque en la pregunta dice inyectar por metros cúbicos. Yo entiendo que es litros por metro cúbico versus fraccionado. El fraccionado lo que hace es dividir el tiempo de riego y él lo que dice es, perfecto, si me va a tomar todo este tiempo, entonces yo le fracciono para que se vaya de manera similar. En litros por metro cúbico, ¿cuál es la ventaja? De que él toma en cuenta los metros cúbicos que se han regado y los metros cúbicos van en función de la velocidad del caudal. Si el caudal aumentó más o aumentó menos, es mucho más exacto en cuanto al tema de poder dar mucho más fraccionado, sería la palabra, que el fragmentado normalmente tradicional. Pero sí, al final usted está trabajando con una relación de inyección. Sí, pero cuando usted trabaja por litros por metro cúbico, usted tiene en cuenta la lectura del caudal. O sea, usted tiene en cuenta la lectura, digamos, el fraccionado usted lo puede hacer por tiempo. ¿Sí? Si es que la unidad de fertilización es tiempo.
pero en cambio si es litros por metro cúbico, toma en cuenta el caudal del Venturi, porque cuando usted define el Venturi dice es de 700, 800 litros hora, y él toma en cuenta eso para hacer una fracción y ahí comienzan a trabajar los pulsos, lo que yo les mencionaba, el ancho de pulso, todo eso. Se puede colocar en el campo y cómo lo tiene que leer en el equipo. Se puede colocar en el campo y cómo lo tiene que leer en el equipo. No sé si esta se refiere a... Tal vez está referido al sensor de conductividad. Sí, puede estar referido al sensor de conductividad porque me hace la misma pregunta. Dice, la misma persona dice, yo entiendo esto, perdón. Dice, ¿puede colocar el sensor de conductividad? Y abajo dice, ¿puede colocar en el campo y cómo lo tiene que leer el equipo? Sí. Usted tiene que poner otra vez el interfase para poder llevar esa señal de 420 miliamperios hacia al GSI. Hay unos interfaces que le transmiten vía radio. Ahora hay todo vía Wi-Fi, donde usted pone la entrada y le transmite de 4 a 20 miliamperios vía radio y usted le conecta físicamente al controlador. Pero es un acoplamiento de interfaz, pero sí se ha hecho eso y sí se puede hacer. ¿Se puede conectar 2 monitores de CPH, uno en cada cabezal de riego? Sí, pero tomen en cuenta. Si son 2 monitores de 4 a 20 miliamperios, no, porque acuérdense que hablábamos de que solo pueden tener ahora 2 entradas de 4 a 20 miliamperios. Pero si son 2 monitores que les da las lecturas de 0 a 10 voltios, sí puede conectar. Pero siempre y cuando las lecturas de los monitores, la salida del transmisor del monitor sea de 0 a 10 voltios. O al menos uno de 0 a 10 voltios y el otro de 4 a 20 miliamperios. Con la RTU se podría. En GSI, la RTU es solo de una vía. No acepta RTU de 2 vías. Todo lo que es ya mencionándoles, el Galileo Cloud, ese trabaja con RTU de 2 vías. 2 vías significa que yo del computador o el controlador mando información y la otra es recibo información del campo. A eso se conoce como 2 vías. El GSI solo trabaja con RTU de una vía. Es decir, solo manda órdenes abrir y cerrar válvulas, pero no recibe. Si usted quiere al GSI adaptarle sensores de entrada, lo que tiene que es incorporar una interfaz de radio para transmisor de 4 a 20 miliamperios. Ok. Sí, el link era para Fernando, así que un amigo ahí le envié eso. Bueno, Vladimir, estamos por hoy listos. Sí, la verdad que probablemente nos faltó configuración un poquito más, pero espero en la próxima ya entrar mucho más profundo esto y hacer a lo mejor ejercicios. La gente que puede entrar al demo y puede hacer ejercicios, ahí pueden ir ya familiarizándose cómo pueden abrir y cerrar todas esas partes, ¿no? Entonces, pero es un equipo muy práctico para cabezales de riego, donde ustedes quieran controlar ese pH y quieran tener apertura y cierre de válvulas. Hay una parte donde la nueva versión, solamente para mencionar, este seminario estaba contemplado hacerlo esta fecha, pero hubo unas incorporaciones adicionales que van a hacer a la versión que tenía que salir el 12, porque se van incorporando cosas nuevas como acoplarse a las estaciones meteorológicas y a Centec también, Daniel, creo, ¿no? Sí, correcto. Entonces ya pueden trabajar con aplicaciones API, de tal manera que ustedes pueden, con la misma página, pueden hacer un interfaz con las aplicaciones, con una aplicación API en particular que ustedes tengan para poder intercambiar datos con estas unidades, ¿sí? Muy bien. Entonces dejamos así por hoy y los esperamos a todos la semana que viene, el miércoles, para seguir adelante y terminar con la segunda parte de esta presentación. Y bueno, Vladimir, muchas gracias a ti y a todos por estar presentes y los vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias a todos también.